Veamos ahora las fuentes de Macbeth. La principal fuente que tomó Shakespeare para esta tragedia fue las crónicas de Holinshead. Rafael Holinshead se basó a su vez en Historia Gentis Xtorum, Historia de los escoceses, obra escrita y publicada en latín por Héctor Boece en 1527. En la crónica de Holinshead se dice que Macbeth fue un general escocés que en complicidad con Banquo asesinó al rey Duncan y subió al trono. Eso dice la crónica. Según este relato, Macbeth reinó entre 1040 y 1057. Durante los primeros años de su gobierno lo hizo con prudencia, hasta que en 1050 asesinó a Banquo en el intento de que no tuviera descendientes que más adelante ocuparan su trono. Entonces, a partir de ahí, el reinado de Macbeth se transformó por su crueldad. Estos hechos fueron adaptados por Shakespeare, como se puede apreciar cuando veamos el argumento. Respecto de las intervenciones sobrenaturales, Shakespeare tomó ese material de la Demonología de Jacobo I y Discovery de Reginald Scott. Contrariamente a la idea de que Shakespeare fue el único autor de la obra, algunos estudios sostienen que las intervenciones de la diosa Hécate en las escenas 5 del acto 3 y la escena 1 del acto 4 podrían ser agregados posteriormente por el escritor Thomas Middleton, autor de La Bruja, The Witch, pieza que tiene algunos elementos similares a Macbeth. Bueno, en cuanto al argumento, veamos cómo es el argumento. Macbeth es la más corta de todas las tragedias de Shakespeare. La acción se desarrolla en Escocia durante el siglo XI. Allí en Escocia gobierna el rey Duncan, cuyo primo es el valiente Macbeth. O sea, Macbeth es primo del rey Duncan. En las primeras escenas se informa que Macbeth y el noble Banquo habían defendido al rey Duncan del ataque de los noruegos. En recompensa por su valor, el rey Duncan decide otorgarle a Macbeth el título de Señor de Cawdor, cuyo anterior poseedor había conspirado contra Escocia. Mientras eso ocurre, en el campamento del rey Duncan, en otro lugar, en medio de una llanura desierta, 3 brujas salen al encuentro de Macbeth y su amigo Banquo. Los saludan con anuncios proféticos. A Macbeth le profetizan que será señor de Glamis, título que ya tenía desde la muerte de su padre, y le profetizan que es señor de Cawdor, y además le profetizan que va a ser rey. A Banquo le anuncian que de su raíz, nacerán futuros reyes. Ante la sorpresa de estos dos generales, llegan unos mensajeros que confirman que Macbeth es ya señor de Cawdor, lo cual alimenta su ambición por la corona. Macbeth entonces le comunica a su esposa, a Lady Macbeth, lo que ha sucedido, y Lady lo impulsa, lo motiva y le ayuda a asesinar al rey Duncan, aprovechando la ocasión de que el monarca pasará la noche en el castillo de Macbeth, e inculparán del crimen a sus guardias. Temiendo por sus vidas, los príncipes, los hijos del rey Duncan, Malcolm y Donalbain, huyen del castillo. Esto le sirve a Macbeth como disculpa para hacer recaer en ellos la sospecha de traición y parricidio, con lo cual logra
ser nombrado rey en lugar de Malcolm, que es el legítimo heredero de la corona. A partir de su coronación, Macbeth se involucra cada vez más en acciones criminales para evitar que se cumpla la profecía que las brujas le habían hecho a su amigo Banquo respecto a de que él nacería una raza de reyes. Lo manda a asesinar junto a su hijo Fleance, aunque el joven Fleance logra escapar. De ahí, de Fleance, vendrá la descendencia de reyes. Más tarde, el espectro de Banquo se le aparecerá a Macbeth en medio de un banquete. A pesar de su degradación, la conciencia empieza a acosar a Macbeth. El peso de la conciencia, el temor de perder el trono lo lleva a volver a consultar a las brujas. Las brujas le predicen que únicamente será derrotado cuando el bosque de Birnam avance hacia el castillo, y que sólo lo podrá vencer un hombre que no haya nacido de mujer. Enceguecido por su pasión, Macbeth interpreta estas palabras de las brujas como un vaticinio favorable a él. Cree que es el anuncio de su triunfo. Sin embargo, se equivoca, pues cuando el ejército de Malcolm rodea el castillo de Macbeth, los soldados se han camuflado con ramas mientras avanzan para evitar que se pueda calcular cuántos hombres se desplazan. Pareciera que el bosque se moviera. Aquí se cumple la primera profecía. Mientras esto sucede, Lady Macbeth, que había enloquecido por el peso de conciencia y por su culpa, se suicida arrojándose desde una torre. Durante el asalto al castillo, el valiente general Macduff logra llegar hasta Macbeth y ambos se traban en una disputa a espada. Macduff tenía motivos muy fuertes para odiar a Macbeth, pues Macbeth había masacrado, asesinado a toda su familia. En el momento de darle la muerte a Macbeth, Macduff le revela, le dice que él había sido sacado del vientre de su madre recién muerta, con lo cual se concreta la segunda profecía de las brujas. Muerto Macbeth, Malcolm recibe la corona de Escocia y el orden se establece en el reino. Así pues, terminamos este momento de encuentro y de contextualización de la obra Macbeth de William Shakespeare. Muchas gracias.